Hola a todos chicos, muy buenos días. Es un gusto poder estar con ustedes en una clase de educación cristiana y valores. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la fe. Sin embargo, para poder iniciar de la mejor manera nuestra clase, pues les pido que inclinen su rostro por favor y que hagamos una oración. Amado Señor, le damos gracias por este día tan grande, tan maravilloso que usted nos ha dado. Gracias por su infinita bondad, por su misericordia. Gracias por el aire, Señor. Gracias por lo bueno que usted es con nosotros, que a pesar de nuestros errores, usted, Señor, nos bendice con la vida. Denos mucha sabiduría, Señor, para poder entender y comprender lo que usted quiere enseñarnos este día. Gracias, Señor. Amén. Eh, Como bien hemos venido hablando en todas las clases de valores, de educación cristiana y valores, eh, hemos venido tocando todos los aspectos del fruto del Espíritu Santo que nosotros lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, si ustedes lo recuerdan. Según esta lista, hoy nos corresponde hablar de la fe, ya que, como lo dice ese versículo, más el gozo del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Estamos en nuestra séptima semana y hoy nos corresponde hablar de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Vamos a empezar por eso. ¿Qué es la fe? La Biblia nos da una definición acerca de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. La Biblia nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, algo bien delicado con esto de la fe, chicos, es que en nombre de la fe se han cometido bastantes errores, eh, se han hecho cosas garrafales, atrocidades grandes en nombre de la fe. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, en diferentes culturas hay diferentes creencias religiosas y en nombre de esa fe, en nombre de esa fe, de esa creencia, bueno, creo que es conocido por todos que hasta han habido ataques en otros países. Ahora, también en la fe que nosotros decimos procesar, tener hacia nuestro Dios, también se han cometido muchos errores, como por ejemplo querer obligar a Dios a que haga algo por la fe que yo pueda tener. Y es que no sé si ustedes han escuchado que en algunos lugares o en algunas iglesias pasan cosas como estas. Declaro, Señor, y profetizo, y ahora, y ahora, y ahora. Y hasta empiezan a alzar la voz y a gritar y a decir, que ahora, Señor, y cosas por el estilo, ¿no? Que realmente, si nos vamos a la Biblia, eso no tiene absolutamente nada que ver con la fe. Sin embargo, hay muchas personas que en nombre de la fe, ellos quieren obligar a Dios a hacer cosas y es algo bien complejo, chicos, porque si Dios ya ha decretado algo, entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar pidiendo algo que vaya en contra de lo que Dios ya declaró? Y en muchas ocasiones pueden ser cosas buenas, claro que sí. A veces, allá, que el 1% quizás de las cosas que nosotros a veces le pedimos a Dios, tal vez es algo bueno. Sin embargo, lo que me recuerda el libro de Jeremías 29:11 es que dice la Biblia, dice esta cita bíblica, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin y una esperanza. Entonces, Dios sabe lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y ese propósito en nuestra vida debe cumplirse. Y cuando nosotros hacemos peticiones a Dios que van fuera de su propósito, que van fuera de su voluntad, definitivamente Dios nos va a decir que no, aunque nosotros oremos día y noche y noche y noche. Aunque nosotros pongamos a orar a 100 personas más aparte de nosotros, y nosotros le digamos, mira, ayúdame a orar, y le digamos a 100 personas, es que a Dios no le vamos a doblar el brazo cuando Él ya ha decretado algo, o cuando Él ha dicho que no. Pero entonces, ¿qué papel juega la fe en este punto? El papel que juega la fe en este punto, chicos, es el creer, el confiar en Dios a pesar de todo, teniendo la plena certeza de que Él sabe lo mejor para nuestras vidas, de que Él sabe lo mejor para nosotros.
Entonces, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros tenemos fe en Dios, si nosotros creemos en Dios, nuestra fe debe ir mucho más allá de lo que nosotros queremos. Nuestra fe debe ir mucho más allá de lo que nosotros deseamos. Y ese es el problema que tenemos muchos de nosotros, que no estamos dispuestos a aceptar el sí no de Dios. En el libro de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 3, del versículo 1 en adelante, nosotros nos encontramos con una historia bien peculiar donde se demuestra la verdadera fe. Y es que en aquel entonces el rey Nabucodonosor levantó una estatua por seguir consejos de su orden real. Levantó una estatua y decía de que todas las personas en su región, en su país, tenían que adorar a esta estatua a la hora de que escucharan las bocinas, los salterios, el arpa, cualquier instrumento de música. Cuando escucharan estos instrumentos de música, todos, absolutamente todos en ese país tenían que inclinarse ante la estatua y ante el Dios que él había levantado. Sin embargo, había tres personas que eran los amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego. Eh, estos chicos, estos jóvenes, demostraron tener una fe genuina en nuestro Dios. ¿Y por qué digo una fe genuina? Porque ellos no adoraron a la estatua y no quisieron postrarse delante de ella de ninguna manera. ¿Y qué es lo que nosotros podemos notar en medio de esto? De que, bueno, el rey Nabucodonosor se dio cuenta de esto, se enojó, los manda a llamar y los amenaza y les dice: ¿están dispuestos ustedes ahora que cuando escuchen la música ustedes se van a postrar ante la imagen que yo he levantado? Porque si no los voy a arrojar al horno de fuego. Entonces vienen ellos y le responden a Nabucodonosor y le dicen: no es necesario que nosotros te respondamos sobre este asunto. He aquí, y escuchen esta fe, he aquí nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Bueno, una fe que cualquiera quizá lo hubiera podido tener, pero lo que me impresiona y me impacta de ellos es el siguiente versículo, cuando dicen: y si no. Y a esa palabra "y si no" es a la que muchos de nosotros no estamos dispuestos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros le pedimos a Dios algo y empezamos a ponerle condiciones. Señor, te pido que me sanes de esto, Señor, te pido por lo otro, Señor, te pido que me des esto, y si lo haces, Señor, yo te prometo que te voy a servir, yo te prometo que te voy a alabar, yo te prometo que voy a ir a la iglesia siempre. Y esto no es fe, esto es estar condicionando el servicio a Dios, esto no es fe, esto no es ningún trato, no es ningún acuerdo, esto es estar condicionando nuestro servicio a Dios. Ahora, ya que lo vemos desde ese punto de vista, ¿consideran ustedes de que es algo correcto condicionar el servicio a Dios? Yo considero que no. Entonces, si nosotros nos ponemos en ese plan: Señor, si me das esto, yo hago esto, yo te sirvo, yo te adoro, yo esto. Si nos ponemos en ese plan, ¿qué va a pasar? Y si no, no sé si me doy a entender. ¿Qué va a pasar con el y si no? O sea, Señor, eh, yo le podría decir: Señor, sáname de mi vista, y te voy a alabar, y te voy a adorar, y te voy a cantar siempre. Pero ¿y si no? ¿Y si no lo haces, Señor? ¿Qué va a pasar? Me voy a enojar con Dios, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a querer servirle, voy a convertirme en otra persona. Entonces eso no es fe, eso no es confianza y eso no es creer en Dios. ¿Por qué, chicos? Porque nosotros tenemos que servirle a Dios por lo que Él es y no por lo que Él hace, ni tampoco por lo que Él puede darnos, porque entonces no es una adoración genuina, no es una fe genuina. Nosotros tenemos que estar dispuestos, claro, a exponerle nuestras peticiones a Dios en fe y decirle: Señor, te pido que me ayudes con esto y que me sanes de esto. Pero y si no pasa, Señor, bueno, yo te sigo alabando y te sigo bendiciendo porque yo confío que tú sabes lo mejor para mi vida. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera confianza. Entonces, siguiendo con la historia de estos jóvenes, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ¿creen que Dios los libró del horno de fuego y los libró de la mano del rey? Mm-mm.
Si leemos bien esa historia, ellos no fueron librados del horno de fuego, ni tampoco de la mano del rey, sino que los tomaron, los amarraron y los arrojaron al horno de fuego. No, profe Armando, pero sí, Dios los libró. No, lea bien, porque ellos no fueron, no, Dios no evitó que ellos entraran al horno de fuego. Dios no evitó que ellos pasaran a las llamas. Dios permitió que ellos fueran arrojados al horno de fuego ardiendo y se calentó 7 veces más, que hasta asesinó a las personas que los arrojaron. Entonces, ¿dónde viene la grandeza? De que Dios sabe los planes que tiene para nosotros y Dios sabe en qué momento va a cumplir las peticiones que nosotros le hagamos o si no las va a cumplir. Porque Él sabe lo mejor para nosotros. Entonces, siguiendo con esta historia de los chicos, ¿qué es lo que les sucedió a ellos? Bueno, ellos fueron arrojados al horno de fuego ardiendo y ahí dentro de las llamas, dentro del horno de fuego ardiendo, ahí es donde Dios se manifestó, ahí es donde Dios los liberó. Entonces podemos ver que el milagro de Dios no obró como ellos habían dicho, sino que el milagro de Dios obró como Dios quiso que pasara. Entonces, este es una reflexión para todos nosotros, de que las cosas nunca van a pasar como nosotros las queremos o como nosotros le pidamos, o por mucho que nosotros oremos día y noche, o por mucho que pongamos a orar a 100 personas. Cuando Dios tiene un plan, ese plan se cumple. Cuando Dios tiene un propósito trazado, ese propósito se cumple en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus padres. Entonces, profe Armando, entonces ya no le pedimos a Dios, ya no le exponemos lo que nosotros deseamos. Claro que sí, hágalo, hágalo, pero si usted verdaderamente tiene fe en Dios, usted tiene que saber que Dios le puede responder sí, Dios le puede responder no, o Dios le puede responder todavía no. Y usted no tiene que enojarse con Dios, porque ese es el problema que muchos de nosotros tenemos, que nos enojamos con Dios. O dejamos de creerle a Dios, dejamos de creer en el poder de Dios, dejamos de servirle a Dios en las iglesias. Nos alejamos porque Él permitió que tal familiar muriera, entonces yo estoy enojado con Dios, entonces no tenés fe. Nuestra fe, repito, debe ir más allá de nuestros deseos, debe ir mucho más allá de nuestras peticiones, porque nosotros debemos tener fe en Dios por lo que Él es y no por lo que Él puede hacer ni por lo que Él puede darnos. Y vamos entonces a otra pregunta. Profe Armando, entonces, ¿dónde quedan esos versículos que la Biblia nos dice pida con fe y recibirá? O pida todo lo que quiere y lo va a recibir. Bueno, primero no tenemos que sacarlos de contexto, tenemos que leer bien todos los versículos, todo lo que la Biblia nos enseña. Un claro ejemplo de ello es el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, donde el Señor nos dice, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Sin embargo, en ese mismo versículo nosotros encontramos dos condiciones. Dice la palabra de Dios, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ya hablándolo en latino, sería, si ustedes se quedan conmigo y mis enseñanzas están en ustedes, pidan todo lo que quieran que se les va a dar. Ah, entonces, ¿qué pasa con esto? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando nosotros convivimos mucho con una persona, con un amigo, con un familiar, cuando nosotros convivimos bastante con esta persona, ahí de pronto nos descubrimos teniendo gestos de esta persona o actuando como esta persona actúa o utilizando las palabras que esta persona utiliza. ¿Y esto por qué se da? Porque nosotros estamos conviviendo con esta persona. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando nosotros convivimos más con el Señor, así como dice ese versículo, si permanecéis en mí, si permanecen en mí, entonces cuando nosotros tenemos más comunión con el Señor, más intimidad con Dios, nosotros si oramos más y nosotros leemos más la Biblia. Y luego dice, y mis enseñanzas permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis. Entonces, ¿qué pasa? Si yo permanezco más con el Señor, yo poco a poco voy a ir pensando como el Señor piensa, yo poco a poco voy a ir viendo las cosas como Dios las ve. Y de esa manera, chicos, las peticiones que yo le haga a Dios ya van a ser peticiones diferentes.
Ya no van a ser peticiones tan descabelladas, sino que ya voy a empezar a ver las cosas como Dios las ve, voy a empezar a entender los planes de Dios, a comprender los propósitos de Dios, y ya mi forma de pedirle ya no va a ser condicionando, Señor, si tú me das esto, yo te sirvo. No, 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 no. Ya nuestras oraciones van a ser, Señor, te pido que tú hagas esto, sin embargo, que no sea como yo quiero, sino que sea como usted quiere, Señor. Así como lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan? Cuando el Señor Jesucristo estaba orando, Él le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Entonces ya nuestras oraciones ya van a ser de esa manera, ya no van a ser condicionando a Dios o diciendo, Señor, yo tengo fe y ahora, y ahora, y ahora, porque esas son cosas que no van a funcionar. Hablar de la fe es algo bien complejo, pero muy complejo, chicos. Sin embargo, la Biblia es clara y la Biblia nos da muchas enseñanzas para que nosotros nos podamos guiar. Es impresionante cuando nosotros podemos entender más la Biblia ya desde una perspectiva analítica y bajo la guianza del Espíritu Santo y no bajo mis deseos ni bajo lo que yo quiero o como yo pienso las cosas. Esa es la fe, esa es la fe. Si nosotros permanecemos en el Señor, si nosotros nos unimos más a Él, si nosotros estamos en comunión con Él, nosotros vamos a empezar a pensar como Dios piensa, a ver las cosas como Dios las ve y nuestras peticiones van a ser diferentes. En el libro de Santiago capítulo 4 versículo 3 la Biblia nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿cuántas de las peticiones que nosotros le hacemos a Dios, en lugar de ser cosas que de verdad sean necesarias o que sean de nivel espiritual, nosotros estamos pidiendo para gastar en deleites? Dios es el que verdaderamente conoce nuestro interior y Dios verdaderamente conoce nuestro corazón. Dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solamente el Señor? Entonces, las intenciones de tu corazón, cuando vos le haces una petición a Dios, Dios las conoce. Dios sabe por qué le estás pidiendo algo. Entonces, Dios conoce lo profundo de tu corazón. Y ahí entra lo que dice Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Así es que, ¿qué va a pasar cuando Dios nos diga que no? Si estoy haciendo peticiones, si estoy orando día y noche, si pongo a 100 personas a orar y aún así Dios dice que no a una petición que yo le estoy haciendo, ¿me voy a enojar con Dios? ¿Ya no voy a ir a la iglesia? ¿Voy a cambiar mi comportamiento? ¿Voy a cambiar mi forma de ser? ¿Qué va a pasar? Entonces no es una fe genuina. No creemos en Dios verdaderamente y no confiamos en Dios verdaderamente. Porque si realmente tenemos fe en Dios, como dice Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si realmente tenemos fe, si realmente creemos en Dios y si realmente confiamos en Dios, esta fe debe ir mucho más allá de nuestras peticiones y nuestros deseos. Así es que, chicos, este ha sido el tema de este día. Comentarles que la próxima semana vamos a seguir con este mismo tema de la fe porque tenemos que hablar ya en teoría y en enseñanza acerca de la fe, ya que hay diferentes tipos. Está la fe natural, la fe renovada, la fe como fruto y la fe como don. Y todo esto tenemos que estudiarlo. Lo vamos a hacer la próxima semana. Bien, chicos, me despido. Soy profe Armando y estoy para servirles. Bendiciones a todos.